Dios. Hoy quiero hablarles, hermano, así rapidito un poquito acerca de los pecados de Judá, porque Judá era uno de los hijos de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob, y Judá significa alabanza. Y muchas veces nosotros hay tres clases de pecados: se peca contra el cielo, se peca contra la tierra, se peca contra el Señor, contra Dios. Pero hay tres clases de pecados. Está el pecado de intención, el pecado de comisión, y hay otro pecado que se me está yendo. Pero quiero hablarles un poco acerca del pecado del cielo. Eso lo encontramos en Lucas 15:21. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pródigo reconoció que había pecado contra el cielo porque se había rebelado a las autoridades de la tierra, y la autoridad de la tierra era su padre. Pecamos contra Dios, lo vemos en 1 Samuel 2:25. Si un hombre peca contra otro, Dios medirá por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Por ello no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera. Se peca entonces contra el cielo, se peca contra Dios y se peca contra la gente. Y muchas veces pecamos con las tres cosas, y Judá de alguna manera, hermano, también pecó, y pecó bien fuerte. 1 Samuel 2:25 dice: si un hombre peca contra otro, Dios medirá por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Creo que coloqué mal en los versículos aquí. Pero ellos escucharán la voz de su padre, porque el Señor quisiera que muriera. Pero yo en esta tarde quiero hablar un poco de la vida de Judá, como muchas veces nosotros caemos en los mismos errores, y que Judá, si bien es cierto, Judá es alabanza, también recuérdese que nosotros descendemos o venimos del linaje de la tribu de Judá, porque a Jesucristo lo llaman el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces, pero Judá, el hijo mayor de Jacob, empezó a cometer errores que muchas veces nosotros también los cometemos y que pecamos. Miren, a veces pecamos, hermano, y no nos damos cuenta de que son pecados. Y si yo traigo a memoria la vida, o traigo el mensaje acerca de Judá, es porque hoy nos vamos a acercar a la mesa, y es necesario que entendamos de qué pecados tenemos que ser redimidos nosotros. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, Génesis 38:1 dice: y sucedió que en aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Fíjese que aquí me llama mucho la atención, hermano, porque aquí Judá se apartó de sus hermanos en lugar de unirse a las otras 11 tribus. Y muchas veces eso pasa, muchas veces en las iglesias. Nosotros somos, hermano, pertenecemos a un cuerpo, a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios. Como que empezamos a hacer alianzas, hermano, que no le agradan a Dios. Y entonces nos empezamos a apartar de las cosas espirituales y empezamos a agarrar las cosas carnales. Por ejemplo, posiblemente hoy tal vez no vinieron hermanos porque estaban esperando ver un partido de fútbol, porque está la Copa Centenario, etcétera, etcétera, y otros que por dentro están que no saben quién va ganando. Pero el punto es que muchas veces hay cosas tan sencillas que nos apartan a nosotros, y empezamos a ejercer, a tener amistades, hermano, que en vez de servirnos de servir de espiritual, para que nosotros crezcamos espiritualmente, nos ayudan únicamente a dar frutos, pero frutos carnales, y aún adentro de las iglesias. Entonces Judá se empieza a apartar, busca a gente que no le iba a bendecir. Hizo amistad con un adulamita llamado Hira, en su lugar de hacer una unidad con sus propios hermanos. Entonces Dios lo que quiere es de que nosotros busquemos la fuente de bendición, que busquemos gente que nos bendiga y no que nos aparte. Y eso ya le fue siendo como pecado a Judá. El asunto es que él empezó a tener una amistad fuera pongámosle, fuera de sus hermanos,
y empezó a pensar como piensan aquellos, como piensan los del mundo, como piensan los pecadores, y eso lo hizo que se mezclara con una ramera. En Génesis 38:2 dice: y ahí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Pero fíjese que no se quedó solo ahí, sino que se empezó a mezclar con gente extraña, y Dios no quería que el pueblo de Israel se mezclara con gente extraña. ¿Cuántos saben eso? Mire, usted está muy callado. Yo quiero que esta tarde, hermano, yo no sé si la noticia del hermano Oscar lo puso triste, pero yo sé que lo vamos a volver a ver, hermano. Amén. Así que lo quiero acá. Entonces este hombre empezó a mezclarse con una ramera. Y no solo eso, sino que al mezclarse con ella y llegarse a ella, dio 3 frutos, 3 hijos, hermano, que los que vamos a ver hablar, lo que vamos a hablar ahorita a continuación. Y me llama la atención porque así empieza el enemigo seduciendo adentro de la iglesia a mucha gente, poniéndole amistades entre comillas que son mejor compañía que los mismos miembros de la iglesia. Yo he escuchado gente que dice: no, si en la iglesia pura gente hipócrita hay, mejor me hago amigo de fulano de tal, que ese aunque no es cristiano tiene mejores valores que los que están adentro de la iglesia. Pues quiero decirte, hermano, que tal vez tenga mejores valores, pero no está comprado con la sangre del Cordero. Y los que estamos adentro de la iglesia estamos en un proceso. Ahora, yo quiero que entiendas, hermano, porque aquí Judá, y eso es lo que está pasando ahora con la alabanza, hermano. Cuesta encontrar una alabanza, hermano, genuina, una alabanza restaurada. Uno va a diferentes lugares y se da cuenta la necesidad que hay de levantar grupos de alabanza, pero no grupos de alabanza o bandas como le llaman ahora, ¿verdad? Sino ver gente, hermano, que esté comprometida en que sean adoradores, que adoren a Dios. Porque también Judá significa alabanza. Pero fíjese que este hombre se mezcla con una ramera y empieza a dar sus frutos. Y me llama la atención que empezó a tener uno que se llamaba Ahí en Génesis 38:3 dice: ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Y fíjese que una de las aplicaciones que tiene, significa que es desnudo. Y esto me llama la atención porque esto me hace entender que hay gente que camina desnuda, gente que no reconoce cobertura, gente que está caminando porque ellos quieren caminar de la manera que ellos quieren caminar, pero no aceptan, oiga bien, no aceptan una cobertura sobre sus vidas, como el hijo pródigo. Por eso es que cuando nosotros no aceptamos una cobertura, estamos pecando contra el cielo, porque no queremos estar bajo una autoridad. Por eso es necesario, hermano, que nosotros las almas tengamos pastor para que apacienten nuestras almas, para que nos pastoreen. Ese fue uno de los primeros frutos que tuvo. Ahora, miremos el otro, Onán. Onán, que significa fuerte. Génesis 38:4 dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onán. Pero estos son aquellos que todo lo quieren hacer por su propia fuerza. Y dice la Biblia: no es con fuerza, ni con espada, ni con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Hay gente que todo quiere, hermano, se vuelve caprichosa porque sus frutos, hermano, son de una mezcla. Mire, yo he escuchado gente que le dice a otra: mira, y vos le haces caso a tu pastor, dejas que te mangonee, le dice. Entonces, muchas veces, hermano, yo entiendo, hermano, que en estos tiempos hay una diversidad de ministros que manipulan, que tratan mal al pueblo, etcétera, etcétera. Pero el punto acá es que esta gente, estos frutos nacen cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros se nos da la regalada gana. Estos frutos nacen cuando nosotros queremos tomar por fuerza las cosas cuando no nos pertenecen, cuando muchas veces queremos hacer algo que tal vez Dios no quiere que nosotros hagamos, pero lo tomamos a la fuerza porque tenemos el fruto llamado Onán. Y el otro hijo, hermano, se llamaba Elá, que significa cortado. Génesis 38:5 dice: y aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Selá. Y fue en Kesib
que lo dio a luz. Y esta es gente que sus días son acortados. ¿Por qué? Porque son frutos. Y el decir días acortados es gente que no aprovecha la bendición adentro de las iglesias, siendo hijos. Porque Jesucristo dijo: y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora ojo acá con esto. Entonces podemos ver que hay mucha iglesia que, aunque esté el Señor, ya nos haya salvado, nos haya restaurado, nos haya rescatado, nos haya cambiado nuestra vana manera de vivir, vivimos en escasez. Muchos viven en escasez y los días de los tales son acortados, y Dios quiere que los disfrutemos. Pero no me quiero detener ahí, sino que seguir viendo lo que pasó con Judá. Fíjense que una de las características, problemas y pecados de Judá es que mezcló a sus hijos. En Génesis 38:6 dice: entonces Judá tomó mujer para él, su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y esto me llama la atención, porque son aquellos que mezclan a los demás o involucran a su familia en diferentes problemas, no se quieren ir solos. Por eso es que hay gente, hermano, que involucra a otros porque han tomado malas decisiones. Y este hombre involucró a su hijo a que se casara con esta otra mujer. Entonces, usted sabe la historia de los hijos de Judá. Se portaron mal delante de Dios, a los ojos de Dios no les agradó, y los dos primeros hijos murieron. Pero después, más adelante, el otro hijo tenía que levantar descendencia. Solo estoy tocando un poquito de la vida de Judá para que miremos nosotros en donde muchas veces nosotros fallamos, porque me quiero detener en algo más. Y aquí es ponerle carga a los hijos que no van a poder cumplir. Génesis 38:8 dice: entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levántale descendencia a tu hermano. Son aquellos que ponen cargas a los demás, pero ellos ni con un dedo las mueven. Una forma de fariseísmo. Sí, yo quiero que entienda un poco acá, hermano, porque Judá empezó a apartarse de sus hermanos, empezó a hacer su propio clan según él, empezó a hacer su propia vida, y de repente se da cuenta de que estaba ya metido en problemas porque se enamora de una que no era del pueblo de Israel. Pero de repente no solo él está involucrado con una ramera, sino tiene frutos de esa ramera, y involucra a sus hijos en esa situación terrible. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que este hombre, Onán, no quiso levantar descendencia. Dice la Biblia que cuando él iba a tener intimidad con esta mujer, la semilla, dice, la tiraba por tierra para que ella no quedara fecunda. Pero también eso desagradó a Dios, y Dios le quitó la vida. Sus días fueron acortados de estos dos muchachos. Porque hay cosas, hermano, pecados que se ofenden a Dios, ofendemos al cielo y ofendemos a la gente. A veces nosotros nos apartamos de los principios divinos. A veces nosotros nos apartamos de muchas cosas, hermano, que cuando nos damos cuenta estamos metidos en serios problemas, o nosotros como familia sentimos que la barca se nos hunde porque hemos tomado malas decisiones y no hemos tomado en cuenta de que estamos ofendiendo a Dios, que estamos ofendiendo, hermano amado, a nuestros seres queridos, y estamos ofendiendo al cielo. Entonces, Judá hizo un pacto con aquella mujer, con Tamar. Y le dijo, ahí en Génesis 38:11 dice: entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tus padres hasta que crezca mi hijo Selá, pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Entonces Judá empezó a prometer, pero no a cumplir. Le hizo una promesa a aquella mujer y le dijo: mira, mi hijo está muy pequeño, pero cuando ya esté grande y pueda levantar descendencia, te lo voy a dar para que levante descendencia en ti. Y pasaron los años, hermano, y vio Tamar que este muchacho había crecido, ya se había puesto simpático. Yo me imagino que esa mujer lo deseaba.
Pero Judá le había hecho una promesa, pero no se la cumplió. Y eso estaba haciendo una ofensa y estaba haciendo un pecado también. Muchas veces prometemos algo y no lo cumplimos y eso se vuelve en pecado. A veces no entendemos por qué la resequedad en nuestras vidas. A veces no entendemos por qué nos viene tanto acontecimiento terrible sobre nuestras vidas, o por qué los días se vuelven grises. Sencillamente se vuelven grises y se vuelven difíciles. Nuestra alma entra en una resequedad, nuestros huesos como que se estuvieran entumeciendo, hermano, porque estamos cargados de pecado y no sabemos ni nos hemos dado cuenta, porque nuestro razonamiento humano nos hace creer de que estamos bien. Nuestro razonamiento humano creemos que todo lo que nosotros hacemos está perfecto, pero yo quiero decirte, hermano, que hay alguien que está tomando nota de lo que nosotros hacemos día y noche. Dice la Biblia que aún hay potestades, hermano, a nuestro alrededor, tomando nota de lo que, incluso de lo que nosotros hablamos, tomando nota de lo que nosotros hablamos. Por eso en Mateo dice: por tus palabras serás condenado o serás librado. Estoy parafraseando, porque muchas veces nosotros hacemos pactos y quedamos enlazados con los dichos de nuestra boca, como lo dice Proverbios 6:2. Porque nuestra alma es rápida para actuar en el alma. Cualquier cosa la queremos arreglar con un pacto, con una promesa, pero muchas veces no la cumplimos. Y el salmista en Eclesiastés dijo: hey, tengan cuidado con los votos que ustedes hacen en el altar. No vaya a ser que abran su boca y después no los cumplan. Y Judá era uno de estos. Le había propuesto a esta mujer que le iba a dar a su hijo y no lo hizo. Pero pasó el tiempo y mira hasta dónde lo llevó la degradación a Judá, hermano. Que un día andaba con su amigo y de repente pasa esta historia. Génesis 38:15 al 18. Se enroló con otra prostituta. Y dice la Biblia: cuando la vio Judá pensó que era una ramera y era Tamar disfrazada de prostituta. Usted se sabe la historia. Pero dice, mire, pues se había cubierto el rostro. Verso 16 dice: y se desvió hacia ella junto al camino. Y el Señor nos habla que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre sino por Él. La otra vez estuvimos estudiando los que están en el camino y los que están junto al camino, y habíamos estudiado que Absalón se paraba junto al camino. Cuando la gente venía para hablar con el rey, él los seducía, y esta ramera estaba parada junto al camino, no lo dejó avanzar, y por eso lo agarró entre sus redes. Mire, Tamar tal vez no era prostituta, pero en ese momento sí, y el espíritu de prostituta estaba sobre ella, porque así lo menciona la Biblia. Y le dice: y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por estar conmigo? Él le respondió: no te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella le dijo: me darás una prenda hasta que me la envíes. Y él respondió: ¿qué prenda tengo que darte? Y ella le dijo: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella quedó embarazada. Ahora, mire desde dónde le llevó a Judá el haberse aislado a cometer error tras error y traer, en vez de traer él era el primogénito, hermano. Él pudo haber hecho cosas exageradas en su clan, en su tribu, mas sin embargo se venía degradando esa tribu a causa del pecado de Judá. Claro, ya había cometido otros errores terribles Judá, no desde ahí se perdió, pero yo quise agarrar la historia de él desde ahí. Pero fíjese que cuando se allegó a esa prostituta, perdió todo. Su sello, que en otras versiones dice era su anillo, era su poder con el que firmaban una carta. Y para darle autenticidad a aquella carta, lo agarraban con el sello donde estaba el nombre y el apellido de él, dando fe como un notario público. Perdió su poder. Su cordón era aquel con el que se amarraba, hermano, su túnica,
¿Qué significa sujeción? Perdió la sujeción. En otras palabras, perdió los estribos y la vara. Y no era cualquier vara, sino era la vara que él se apoyaba, pero que también significaba autoridad. No era una vara, hermano, cualquier vara. En esa vara estaban escritas las genealogías de sus padres. O sea, una vara se reconocía cuando alguien encontraba una vara. Leyendo en unos diccionarios, hermano, dice que cuando esas varas no eran cualquier vara, sino que traían escritos su genealogía, de dónde venían y quiénes eran los dueños de esas varas. Entonces note esto, hermano, cómo la iglesia y cómo Judá, cómo la alabanza o cómo la generación de la tribu de Judá viene perdiendo las bendiciones de Dios sobre sus vidas, por aislarnos y por poner más la mirada en el mundo y no ponerla en las cosas espirituales y buscar más de Dios. A veces se nos hace más tedioso buscar las cosas de Dios, pero se nos hace más fácil buscar las cosas del mundo. Y cuando nosotros empezamos a frecuentar más lo del mundo, terminamos perdiendo todo y vivimos como miserables, como hijos, pero como hijos bastardos, miserables sobre la tierra. Yo me he encontrado mucha gente, hermano, que en un tiempo, hermano, voy a hablar tal vez de ministros. En un tiempo tuvieron un ministerio floreciente, grande, pero se empezaron a alejar. Algunas fueron seducidos por diferentes cosas y empezaron a amar más las cosas materiales y se olvidaron de la gente pobre, dejaron de hacer lo que empezaron a hacer al principio y se dedicaron más a sus deleites. Y terminaron enrolados con una prostituta dentro de la iglesia. Terminaron enrolados con una jovencita, con una señora casada. Y hermano, y aquellos hombres de Dios que el Señor los había levantado con un propósito de liberar al pueblo, terminaron sin nada. Pude ver a un ministro, hermano, salir, hermano, de una iglesia, pero de la manera en que lo sacaron me dio tanta pena. Pero mire, ya voy a ir terminando para que no se me duerma. Pero mucha gente tenemos un defecto que muchas veces lo primero que hacemos es juzgar a los demás sin saber que nosotros también somos copartícipes de los mismos pecados. Por eso el Señor le dijo a aquellos discípulos, le dijo: antes de que mires la paja que tiene tu hermano en el ojo, mira primero la gran viga que tú tienes. Y a veces, hermano, por eso aquellos hombres que llegaron a querer apedrear a aquella mujer adúltera, el Señor les dijo: mire, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y no se atrevieron. Y eso mismo le pasó a Judá aquí, hermano, porque empezó a enjuiciar a esta mujer. Mire, Génesis 38:24 dice: sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Mire qué juicio más terrible que le dio. Porque acuérdense que Tamar vivía adentro de la tribu de Judá. Y entonces la gente, como ahí no era chismosa, hermano, y era comunicativa nada más. Luego le llegaron a decir: mira, Judá, ya te diste cuenta que tu nuerecita no se esperó a que le dieras a tu hijo, al más pequeño, no, que miras a ver con quién se metió y está embarazada, está encinta. Entonces dijo, como se creía el Tatashkan de ahí, el rey de ahí de esa tribu, dijo: ¿saben qué? Tráiganla, sáquenla de aquí al campamento y préndanle fuego para que se le quite, hermano. Pero no sabía que esta mujer llevaba las prendas que el mismo Judá le había dado. Fíjese que él empezó a dar un juicio contra Tamar cuando él mismo estaba involucrado en esos mismos problemas. Y sabe que esta es gente que juzga a los demás cuando ellos cometen los mismos problemas. Hay gente que juzga: ay, miren ese hermano, tan esto, tan aquello, pero no se dan cuenta que ellos están en cosas peores. Todavía está acá. Eso está tremendo, hermano. Entonces mire lo que dice Génesis 38:26.
Cuando esta mujer vio y ya se sintió que ya la iban a quemar, hermano, porque me imagino que esa gente era pleitista, era cosa seria, le dijo: ok, antes de que me quemen, ¿de quién es este cordón? ¿De quién es este sello? ¿Y de quién es este báculo? Y dice que Judá reconoció que eran de él. Entonces dice ahí en Génesis 38:26, Judá lo reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Selá, y no volvió a tener más relaciones con ella. La dejó en el campamento. Entonces se corrigen nuestros errores de dos maneras, y es ahí donde yo me quiero detener un poquito, porque hoy tenemos Santa Cena. Uno es que Judá reconoció, y nosotros debemos de reconocer nuestros errores. Cada vez que nosotros cometemos errores, es necesario reconocerlos. Si nosotros no reconocemos nuestros errores, no va a poder haber un cambio de mente, no va a poder haber un arrepentimiento. Para que el arrepentimiento entonces venga a tu vida, primero tienes que reconocer tus errores. Por más difícil que sea, los tienes tú que reconocer, y tengo yo que reconocer mis errores. No sé si me están entendiendo. Y dijo lo otro que él dijo, y dijo: ella es más justa que yo. Ver a los demás como más justos. A veces nosotros tenemos un falso concepto de nuestra vida y creemos que nosotros somos hiper mega ultra recontra archisantos, pero que los otros son archi mega ultra pecadores. Mire, hermano, la vida de Judá me llama un poco a la reflexión, y yo quiero que usted también reflexione un poco conmigo en esta tarde, porque definitivamente nosotros en las iglesias, como que si nos atrapara un espíritu de religiosidad y fariseísmo. ¿Cuánta gente hoy en día conoce palabra pero no la pone por obra? ¿Cuánta gente se cree que es santa y que mira a los demás, hermano, que están allá afuera, hermano, en posilgas, pero que uno puede tener las palabras para llegar con aquel marihuano, aquella jovencita que se prostituye en los colegios, y llegar a darle palabra de salvación para que el Señor lo restaure? Pero muchas veces nosotros lo único que hacemos es que juzgamos al hermano, y muchas veces nos sentimos incómodos, y lo primero que hacemos es que empezamos como Kiko, ¿verdad? Chusma, chusma, y nos vamos para otra iglesia porque andamos buscando la casa de doña Florinda. Hoy sí le arranqué una risa. Usted mira al chavo, ¿eh? ¿Qué se me hace que usted mire el chavo? Lo sospeché desde un principio, fíjese. Pero mira, hermano, es que esta es una realidad que te va a ayudar a ti a ser diferente en tu vida cristiana. Mire, cuando usted empiece a reconocer sus errores y se fije menos en los errores de los demás, hermano, usted va a empezar a tener una vida abundante sobre la tierra, porque usted, dice la Biblia, que, mire, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Jesucristo, o Dios, no desprecia un corazón contrito y humillado, hermano. Y cada vez que nosotros reconocemos nuestros errores, ¿cómo se nos pone la cara? ¿Cómo se nos pone nuestro corazoncito? Contrito y humillado. Nos sentimos miserables, nos sentimos, hermano, mal delante de Dios. Pero eso nos hace ser humildes. Y dice la Biblia que Dios mira al humilde de cerca, pero que al altivo, al que no reconoce sus faltas, se lo mira de lejos. Entonces entendamos que Judá, por haberse desligado de sus hermanos, empezó a cometer errores gravísimos, y que esos errores no nos pueden alcanzar a nosotros en este tiempo. Entonces él empezó a reconocer su condición y dijo: no, el que tuvo la culpa fui yo. Empezó a recapacitar, y esta tarde, hermano, es una tarde de Santa Cena para que empecemos a recapacitar en tantas cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir. Aquí no importa, es que aquel me hizo.
aquel me debe, aquel me está haciendo. No, esto se trata de cuánto nosotros estamos haciendo y de qué nos tenemos que estar arrepintiendo constantemente y venir al trono de la gracia, venir al tribunal de Cristo, que es la cena del Señor, y antes de que entre ese bocado, ese pedazo de pan que representa el cuerpo de Cristo y la sangre del nuevo pacto en nuestra vida, estemos solventes delante de Dios, reconociendo que somos unos menesterosos, que somos unos pecadores, y que nosotros empecemos a ver a aquellos que nos hicieron daño como más justos que nosotros, porque eso es lo que Dios quiere. A veces, hermano, nosotros nos encerramos en creer que solo nosotros nos dolemos, solo nosotros lloramos, solo nosotros, porque nos hicieron, no nos tomaron en cuenta, la gente nos odia, la gente nos hace aquí, pero no nos damos de cuánto daño nosotros le hemos causado a otros. Hoy Dios quiere que nosotros reconozcamos qué hay en nuestra vida, qué hay en nuestro corazón. Hoy es el día, hermano, que nos vamos a acercar a la mesa del Señor, pero no nos vamos a acercar de la misma manera como nos acercamos muchas veces. Este es el cuerpo, hasta así tiramos el panito y nos lo comemos. Una vez vi a un niño, hermano, jugando con el pan. Vi a otros jovencitos una vez, hermano, que sobraron bastantes copas y ahí estaban como que en una cantina, estaban a tomarse todas las copas de los bandidos. Eso no es ir a la cena del Señor. Cuando nosotros vamos a, mire, la cena del Señor sirve para reconocer nuestras faltas y pedirle al Señor que tenga misericordia. Pero la misericordia la vamos a alcanzar si confesamos y nos apartamos. Y cuando vayamos a la cena del Señor y empecemos a nosotros de alguna manera a juzgar nuestra vida, vamos a pedir por nuestra vida misericordia. Y ahí va a empezar la restauración para tu vida. ¿De qué sirve, hermano amado, que nosotros vengamos todos los días a la iglesia, servicio tras servicio, culto tras culto, pero que no hayan frutos, no hayan cambios en tu vida y en la mía? Jesucristo lo que quiere, y el plan perfecto del Señor, hermano, mire, si fuera de iglesia, les hubiera aplaudido a los fariseos, pero les dijo: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Dios lo que quiere es que, hermano, elevemos esta tarde una oración como la elevó el publicano: miserable de mí, Señor, perdóname. Porque el publicano, si bien es cierto, era una firmita, estaba confesando sus pecados y lo que quería era apartarse. Entonces esta tarde tal vez me acompañas con el teclado. No me quiero tardar mucho porque tenemos comunión allá en el gimnasio. Los hermanos trajeron venta para que al finalizar, hermano, tengamos un momento de coinonía ahí abajo también. Pero esta tarde yo quiero que tú reconozcas tu condición, cómo estás. Que esta tarde tú empieces a reconocer tu condición, cómo estás. Y también empieces a ver a aquellos, a reconocer que los demás, aunque te hayan hecho daño, son más justos que tú. La Biblia nos dice, hermano, que nadie tenga mayor concepto que el que debamos de tener. Y muchas veces, hermano, tenemos falsos conceptos de nosotros mismos. Y por eso es que los cielos se cierran. Y por eso es que las cosas sobre nuestra vida, hermano, no florecen. Por eso es que muchas veces no prosperamos. Pero es porque estamos cargados de pecado.
Nos despedimos de los hermanos de radio y televisión. Que el Señor les bendiga. Y a usted le voy a invitar a que se ponga de